¿Cómo están? Bien, bueno. Bueno, sí, pueden decir mal también. Está permitido. Eh, Feliz día a los padres. Damos gracias al Señor por este día que el Señor nos regala y podemos recordar del privilegio de ser papás. Y vamos a entrar rápidamente en la palabra del Señor para poder meditar en lo que el Señor tiene para este día. Hablar sobre la familia es sumamente importante. ¿Qué piensa usted? Por supuesto. Y ya que si queremos iglesias fuertes, necesitamos familias fuertes. Una iglesia no va a ser más fuerte que las familias que la componen. Por lo tanto, es necesario que podamos estar hablando de estos temas. Estamos observando, creo yo, la mayor de las crisis con respecto a las familias. Algunas cosas que están atentando contra el diseño de Dios es la revolución sexual, el aborto, la esterilización, infidelidad, maltrato, divorcio, homosexualidad, el matrimonio igualitario, la liberación femenina, hormonización infantil, ideología de género y demás. Bueno, un montón de plagas que están atentando contra el diseño de Dios. Y soberanamente el Señor ha querido que en este mes, que es tan particular, sabía que junio es el mes donde en todo el mundo se celebra el orgullo del LGBT. ¿Lo sabía? Bueno, y soberanamente el Señor ha querido que en este mes estemos tratando el tema de la familia. La realidad, la verdad que es dura, pero hay algo que es sumamente curioso, y es que no solamente esto está en el mundo y en la sociedad, sino que muchos de esos pensamientos se están metiendo en la iglesia. Y hay personas en las iglesias que por ahí hay cierta ignorancia con respecto a ciertos asuntos y están avalando algunos conceptos que este mundo avala. La solución está en volver a Cristo, ¿verdad? Y es imposible volver a Cristo sin volver a las Escrituras. Y es imposible volver a las Escrituras y yo creo que la Escritura es ¿cómo sería? Irrelevante. ¿Está bien? ¿Sí? Si yo pienso de que no tiene relevancia la palabra de Dios en este tiempo, si pienso que está desactualizada y que no tiene nada que ver con nosotros en estos tiempos. El desafío más grande con respecto a la serie que estamos viendo en relación a la familia, estaba pensando que no es que nosotros adquiramos conocimiento, porque creo que muchas de las cosas que estamos hablando las sabemos o no. Es más, lo que vamos a decir hoy, muchas de esas cosas ya las sabemos. El desafío tampoco es estar de acuerdo. Yo estoy seguro que mientras vayamos hablando, tal vez usted va a decir, amén, sí, esto es verdad, por supuesto, y estamos de acuerdo. El desafío más grande es vivirlo, encarnar la palabra, tomar el diseño de Dios como delicioso para nuestra vida y decir, no hay una mejor idea que la de Dios. Y vivirlo es el desafío más grande. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude en este momento a poder meditar con un corazón adecuado en la palabra. Señor, rogamos que puedas traer a nuestro corazón sensibilidad, que puedas traer, Señor, también una apertura de mente, una verdadera apertura de mente, Señor, no bajo el concepto de este mundo, sino que puedas abrir el entendimiento realmente y nuestro corazón y nos des valentía para poder transitar en el diseño que vos has pensado para nosotros. Rogamos, Señor, que nos ayudes y estés interviniendo a lo largo de la meditación en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El domingo pasado, Sergio nos estuvo compartiendo sobre el rol de ¿quién? ¿Se acuerdan? El rol del esposo. Y hoy nos toca hablar de las damas.
y su rol, ¿sí? Hay algunos que hacen así. Qué feo eso, vi a algunos varones. Muy bien. Y creo que alguno dirá en primer lugar, bueno, tal vez este mensaje no es para mí porque yo no estoy casada. Pero la realidad es que algún día tal vez lo esté, ¿sí? Y también es importante entender que entre lo que Dios le pide a la mujer soltera y lo que Dios le pide a la mujer casada, no hay tantas diferencias, sino solamente en su función al marido. Pero su carácter de piedad se lo pide a todas las mujeres. Y alguno dirá, bueno, este mensaje no es para mí porque yo soy varón. Pero la realidad es que lo que Dios le pide con respecto al carácter a la mujer y el carácter de piedad que debe tener un varón, tampoco hay muchas diferencias, ¿sí? A los dos el Señor les pide que se comporten como Cristo Jesús, en base a diferentes atributos del Señor. Pero me es necesario, en base a tanta distorsión que se dice con respecto a la mujer, hablar un poquito sobre el diseño original de la mujer. Y hemos escuchado muchas de estas cosas, pero bueno, tal vez alguno no. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ambos responden a la imagen de Dios. ¿Lo ven? Solo tienen diferentes funciones. Ambos expresan atributos y carácter del Señor, inteligencia, voluntad, sentimientos y capacidad. Pero tienen roles diferentes. Y dice el versículo 18, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Lo hemos sentido en otras oportunidades, pero este concepto es muy rico. La frase ahí, ayuda idónea. A lo largo de los tiempos, cuando se ha traducido por ahí este concepto de ayuda idónea, a las mujeres les ha generado como... es como, no sé, medio aburrido ser la ayuda solamente. Es como que el concepto ha generado como algo débil o una connotación negativa. Pero en realidad esta palabra en el hebreo tiene una gran fortaleza. La palabra es eser y se traduce específicamente como fortaleza, socorro, ¿sí? Es más, en el Antiguo Testamento solamente hay a una persona más que se le dice eser, y es a Dios. ¡Qué fuerte! Es una palabra con una connotación de honra muy fuerte. No es débil para nada. En el Salmos 33:20 dice, nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro eser. Es muy fuerte la palabra. En el Salmo 70, versículo 5 dice, en cuanto a mí, pobre y necesitado, por favor Dios, ven pronto a socorrerme. Tú eres mi ayudador. Esa palabra es eser. En Deuteronomio dice lo mismo. Él es tu escudo protector. Y la palabra que usa también es eser. La palabra es ayuda, ayudador. Cuando decimos que Dios es nuestro eser, nuestra ayuda, ¿estamos diciendo que Dios es menor que nosotros? Por supuesto que no. Es más, estamos diciendo inclusive lo contrario. Él es nuestro socorro. Él es algo fuerte de lo cual nosotros podemos ir y acudir por socorro. En el Nuevo Testamento, su paralelo, su sinónimo, vendría a ser la palabra de ayudador, paracletos. ¿Y a quién se le dice eso? Al Señor, al Espíritu Santo específicamente. Es decir, que está esta palabra ser, cuando Dios dice, le voy a hacer una ayuda idónea, le voy a hacer una persona que sea fuerte, una fortaleza, a donde pueda también acudir por socorro.
Este mundo, la verdad que ha distorsionado primero el modelo de Dios y quiere decir que Dios dice otra cosa con respecto a esto. Cada mujer debe tomar el diseño de Dios como un enorme y maravilloso privilegio, abrazarlo y vivirlo. Pero el apóstol Pablo quiere ir más profundo en esto, ¿no? Y sé que todos están por ahí pensando en este pasaje. Y acá vamos a hablar específicamente del diseño de Dios para las esposas, ¿sí? Y vamos a ir a Efesios capítulo 5, el primer versículo. Sujétense, otras versiones, y aunque suene fuerte, tampoco es distorsionado o está mal el término, dicen sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Nos quedamos un ratito ahí, como decía Sergio la semana pasada, es importante comenzar desde este versículo, ya que el andar de toda la familia debe caracterizarse por una sumisión mutua. ¿Sumisión a qué? Sumisión a lo que Dios ha pensado, al diseño de Dios. Debemos sujetarnos en principio, por reverencia a Él, a lo que Él dijo. Y me gusta mucho cómo lo dice la versión NTV. Va a decir, para las esposas, esto significa esto. Para los esposos, esto significa esto. Es decir, que esa reverencia a Cristo, ese temor a Cristo, según los roles, se traduce en diferentes funciones que nos toca hacer. Y lo hacemos ¿por qué? Por reverencia y por temor al Señor. Esta es la plataforma de despegue para todas las funciones familiares. Es decir, que cada uno de nosotros debe estar dispuesto a una sumisión y a una humildad, sea padre, hijo, esposo, lo que le haya tocado en esa familia. De esta manera representamos a Cristo. Miren, este versículo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, andáis bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, ¿sí?, a Él mismo. Y va a decir que cada uno de nosotros deberíamos tener la actitud de ¿quién? De Cristo Jesús. Cuando nosotros hacemos esto, reflejamos a Cristo Jesús. Y no hay nadie que se haya humillado más que Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no hay nadie que haya estado tan alto como Cristo Jesús, y nadie lo habrá. Por lo tanto, nosotros debemos, ¿sí?, tomar el modelo de nuestro Señor para esto. Y el fracaso familiar por ahí viene porque no estamos dispuestos, ¿sí?, a sujetarnos al diseño del Señor. El mandato específico de Cristo para la esposa es en el versículo 22. Y dice así, esposas, sujétense a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben sujetarse a sus esposos en todo. La verdad que hablar de esto, ¿sí?, en estos tiempos, bueno, salgo de acá y me están apedreando, ¿sí? La realidad es que es muy fuerte mencionar estos pasajes porque van contra la sociedad y la cultura de hoy. Y hay algo que es importante aclarar, porque cuando nosotros leemos este pasaje, decimos, claro, qué fácil para el apóstol Pablo hablar de esto, sí, porque no vive en el año 2023, es muy fácil para él. Pero la realidad es que cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, los tiempos en el que él está viviendo son sumamente difíciles. Les he anotado algunas cosas. Por ejemplo, con respecto a los judíos, el matrimonio era considerado para muchos como algo vano, inútil. Hay fuentes históricas en los tiempos de Pablo que se remiten, por ejemplo, al divorcio y se calculan hasta 36 divorcios en algunas personas, bajo la escuela de Gilel.
Bajo esta escuela uno podía divorciarse bajo cualquier motivo, porque estaba caliente la sopa, si hablabas mal de la madre del marido, o porque él encontraba una mujer más bonita, entonces se podían divorciar. Así de estima tenían el matrimonio. Los griegos se caracterizaban por la infidelidad, por la perversión sexual. Es más, la intimidad sexual no era para el matrimonio para los griegos. Era un placer fuera del matrimonio. La esposa no tenía nada que ver con el placer sexual. Esto era algo que era para afuera. Ahí estaba predicando el apóstol Pablo. Los romanos consideraban legalmente, estaba instituido que la mujer era un mueble, era como un mueble. Y se podía cambiar en los momentos que uno quisiera, cuando se desgastaba o cuando de repente encontraba un mueble mejor. Estaba dentro, ¿sí?, de estas características de mueble. Es más, existía una costumbre que si la mujer, ¿sí?, si el bebé nacía mujer, estaba permitido, ¿sí?, el hecho de matarlo. Y cuando una mujer quedaba viuda, en muchas ocasiones, bajo algunos emperadores, se las enterraba junto a los maridos, porque dice, ¿y qué va a hacer luego? En este contexto está hablando el apóstol Pablo sobre lo que vimos: amen a las mujeres, ¿sí?, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí está predicando el apóstol Pablo y con razón le cortan la cabeza. O sea, él está yendo detrás, contra cualquier ideología y filosofía que se levantaba en ese tiempo. Miren, basta indagar un poco en algunas religiones para saber que el concepto de otras religiones con respecto a la mujer es muy vil. Solamente el cristianismo ha puesto a la mujer en el lugar que tiene que estar. Por ejemplo, algunos escritos hindúes, el Manavadharma, si después lo quiero buscar, ¿sí?, pero viene de la religión hindú, dice: de todos modos el esposo puede castigar, esto es actual, a una mujer que cometió una falta, por ejemplo, con una cuerda o con un tallo de bambú. ¿Sí? En el mundo musulmán se les niega el derecho a la herencia a las mujeres. Ustedes lean las escrituras y ya en el Antiguo Testamento, cuando está ya el Pentateuco, a las mujeres, a estas, las hijas de Zelofeat, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, a ellas se les permite tener herencia y el Señor lo permitió. Miren desde cuándo, ¿sí? A los hombres se les permite maltratar físicamente a las esposas. Las niñas no tienen derecho sobre sí mismas. Es más, desde los 9, 10 años ya le eligen el marido y ya las casan. Hay una historia de una mujer hindú que no conocía nada del evangelio y Spurgeon le estaba predicando, ¿no? Y ella, cuando empezó a leer la Biblia, llega el domingo y dice: seguramente la Biblia de ustedes la escribió una mujer. Y dice: no, ¿por qué? Porque dice tantas cosas bonitas sobre nosotras. Y la realidad es que es así. A la mujer se la trata como una perla, como un rubí, como una joya, como coheredera, ¿sí? Se la menciona como que está en igualdad con el hombre, digna también de honor y reverencia. Por lo tanto, debemos entender que lo que la Escritura dice con respecto a la mujer es el mejor diseño que se puede haber pensado jamás. La idea de la sumisión es antes que existieran, porque hay veces que dicen los evangélicos. Es antes que existieran los evangélicos, o sea, que existieran los protestantes y las iglesias y demás. Viene desde el Génesis, desde allá, desde el principio, cuando el Señor estaba solo ahí con Adán y Eva. Esto es sumamente importante, ya que nos muestra que desde el Edén el Señor tiene este reflejo. Esta idea y este orden. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque podemos llegar a caer en el pensamiento de que como la mujer pecó, ahora el hombre es cabeza de la mujer. No. El Señor, antes de que pecaran, el Señor ya lo diseñó así. Es más,
¿A quién creó primero? ¿A la mujer? Ahí es otra Biblia esa, ¿eh? Muy bien, al hombre, ¿verdad? ¿Y qué hizo Adán con respecto a Eva? ¿Le puso qué? ¿Se ha dado cuenta de eso? Le puso nombre. El hecho y el privilegio de poder ponerle nombre habla de autoridad. Es más, usted le pone nombre a sus hijos, ¿verdad? Bueno, en todo el Antiguo Testamento, en toda la Escritura, esto era un privilegio, el poder ponerle nombre. Y le pone un nombre muy bonito, ¿sí? Eva. ¿Saben que cuando se desarma la etimología de esta palabra Eva, quiere decir suavecita? ¿Sí? Hay algunas que se ponen esos pullovers que son suavecitos, ¿no? Suavecita. ¿Es suavecita su esposa? Bueno, vamos a seguir con la palabra. Muy bien. Y la realidad es que es importante pensar de que este fue el diseño de Dios antes. Es más, inclusive, que no es el tema que nos amerita, pero con respecto al trabajo. Hay algunos que dicen el trabajo desde que el hombre pecó es una maldición. No. Y de ahí se agarran. Un día no vamos a trabajar. No, en realidad el Señor crea al hombre y ¿qué le da? Trabajo. Cultiven, fructifiquen y demás. La maldición no fue sobre la tarea, sino sobre el terreno. Y va a costar más. Y hay sudor y demás, pero el hombre ya trabajaba. ¿Sí? Es importante entender eso. Lo primero que vamos a ver es lo que no implica sujetarse. Hemos visto algo de esto, pero es importante aclararlo. Esto no encierra que el hombre tiene derecho a maltratar a la mujer, tanto emocional, física, como verbalmente. Cuando uno ve el cuadro de Efesios donde está todo este texto, lo que se está diciendo es que las personas llenas del Espíritu Santo hablan con acción de gracias, con himnos y cánticos espirituales y demás, y después se refleja esta llenura del Espíritu en la familia. Por lo tanto, un hombre regenerado, un hombre lleno del Espíritu, no es iracundo, ¿sí? No anda gritoneando, no maltrata, no es violento, ¿sí? Sino que ama como Cristo amó. No vamos a separar esto de lo que nos comentó Sergio la semana pasada, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Esto no implica tampoco la sujeción que la mujer debe guardar silencio ante algún tipo de maltrato. Para nada. Lo debe decir. Es más, hay leyes que sirven para su defensa también, por supuesto. Esto debe ser denunciado. Lo que realmente significa esto de el maltrato. Y hay algo tan importante en esto, porque creo que muchas cosas podrían tener su prevención si antes de casarnos nos hacemos varias preguntas. Porque cuando uno está casado ahí en el lugar del matrimonio, tal vez es medio tarde para hacerse preguntas con respecto a con quién me estoy casando. Entonces, chicas, hay que pensar mucho antes. Y uno por ahí dice, no, pero es que no puedo esperar. Bueno, es mejor, como por ahí le digo a algunas chicas, tener heridas en las rodillas de orar y no heridas en el corazón. Deberíamos preguntarnos, ¿es un verdadero hijo de Dios? No sé, una vez estaba hablando con mi hija y empezamos a hablar sobre esto del matrimonio. Y le dijo, tiene que ser un hijo de Dios. Y me dice, ¿y cómo es un hijo de Dios? Y me encantó la pregunta. Porque tiene que ser práctico, tiene que verse si es un hijo de Dios. No solamente lo tiene que decir. No sé si alguna vez le conté, pero ella tenía un compañerito y un día me viene y me dice que se quería casar con él. Y me dice, pero es cristiano.
tenía 4 años. Es cristiano. Yo me lo tomé en serio. ¿Sí? Le digo, no, esto es imposible. ¿Sí? Como diciendo, ¿cómo vas a hacer eso? Una locura. Ahora, en síntesis, ¿sabe? Que después conocíamos a la madre, todo, y le decíamos, se han hecho muy amiguitos entre tu hija y mi hijo. Y dice, así que ustedes van a una iglesia. No vamos a una iglesia. Ah, porque tu hijo le dijo que es cristiano. Ah, es que él siempre dice que es Cristiano Ronaldo. Mire si se hubiera casado nomás con 4 años. ¿Sí? La estaba engañando. Y la verdad es que hay algunos que tienen de cristiano el nombre nomás de cristiano. ¿Sí? Entonces, que sea un verdadero hijo de Dios. Es una pregunta. ¿Es una persona que crece en los principios de las Escrituras hasta el día de hoy? ¿Es una persona que manifiesta amor práctico con respecto a Dios? Se congrega, sirve. Hay muchos hijos de Dios que nunca se congregan, que nunca sirven. ¿Es una persona que respeta a sus padres? Mire, como trata a su mamá, la va a tratar a usted. Así que, ¿cómo trata a sus hermanas? ¿Es una persona que manifiesta amargura, ira, celos? ¿Es mentiroso? ¿Es infiel? ¿Es una persona que honra la pureza sexual? ¿Es una persona orgullosa o humilde? ¿Es una persona esforzada, trabajadora? ¿Es una persona que tiene palabra, cumple sus compromisos? ¿Es una persona que tiene en alta estima el matrimonio, aunque no esté casado? En alta estima el matrimonio. Dice, eso es honroso. Bueno, hay que hacerse varias preguntas antes de casarse. Sujetarse no implica que la mujer está obligada a hacer cualquier cosa con tal de satisfacer a su marido. Inclusive hay cosas que son pecaminosas. ¿Por qué lo tiene que hacer? Su primera autoridad, ¿quién es? Es Dios. Por eso el apóstol Pedro dijo, a ver, ¿me es lícito obedecer a Dios o a los hombres? Y bueno, él fue muy claro con esto. Esto no implica que la mujer está silenciada, amenazada, atemorizada, no tiene que emitir opinión. Es más, la voz de nuestras esposas es sumamente importante para nosotros. Es de mucha sabiduría escuchar a las esposas. ¿Sí? Nos libran de tantas macanas, ¿no? Que nosotros por ahí no estamos viendo específicamente y no somos sensibles a cosas que ellas están viendo. Entonces hay que escucharlas. Recuerden, ¿sí?, que ustedes son ayudas, pero el Señor las creó con ciertos atributos que a nosotros no son fundamentales. Su palabra influye en nosotros de una manera tan significativa como la de nadie más en el mundo. Ustedes tienen el poder para levantarnos hasta allá arriba o bajarnos anímicamente a lugares muy profundos. Con sus palabras nos pueden afirmar nuestra identidad o hacer entrar en dudas que tardaremos años en salir. Ustedes tienen un poder que no lo tiene nadie. ¿Saben cuál es? La influencia. La influencia es muy poderosa. Es más, en la Biblia vemos que espacios de influencia fueron más significativos que lugares de autoridad. Como para que usted vea, José era el principal, no, pero salvó a Egipto. Daniel era el principal, no, pero vemos la influencia que él tuvo en todos los gobiernos. Entonces hay que valorar mucho ese lugar que el Señor les da. Esta sujeción no implica que el hombre deba sujetar a su mujer. El versículo es sumamente claro. El Señor dice, yo estoy hablando con ellas, no con vos. ¿Sí? Dice, esposas, sujétense. El verbo es muy interesante, porque no le está diciendo a los esposos que se sujeten, ni a las esposas que se dejen sujetar,
sino que ellas, en un rol activo y voluntario, deciden, pudiendo no hacerlo, deciden ponerse en un lugar. No por falta de fuerza, porque inclusive el pasaje, cuando uno lo lee, denota más fuerza el sujetarse, que es una fuerza, sujetarse a algo. Por lo tanto, se requiere mucha fuerza para este rol, para hacerlo como Cristo quiere que lo haga. La sumisión no implica desigualdad ni cognitiva, ni social, ni espiritual, ni de dignidad. ¿Sí? Son roles diferentes. La sumisión no implica machismo, anulación, inferioridad. Incluso, y después tal vez lo aclaremos más, pero mire, lea bien, dice que esposas sujétense a sus propios maridos. La orden es como muy clara, y acá no se está refiriendo concretamente a tareas, o ocupaciones u oficios. ¿Está hablando de eso? No está hablando de tareas, no está hablando de oficios, no está hablando de la casa, el trabajo, no está hablando de nada de eso. Porque tal vez alguna mujer dirá, yo estoy sujeta, por eso yo no trabajo y me quedo en la casa. Hay mujeres que están en la casa solamente y tienen más espíritu de control que otras que ejercen su profesión. Está hablando de una actitud. Está hablando de simplemente sujetarse. Simplemente y profundamente, ¿sí? Como si fuera poco. Estar sujeta no implica estar sujeta a todos los hombres. ¿Lo ve? Dice, estén sujetas a sus propios maridos. ¿Solo a quién? A él. Solo a él. Pero hay algo muy bonito acá. Miren, porque dice, estén sujetas a sus propios maridos. Es decir, le está diciendo, él es de ella. Es más, él no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Lo tiene, dice Corintios, ¿no es cierto? Lo tiene ella. Pero a él, que es de ella, y ella tiene potestad inclusive sobre el cuerpo de él, le dice, a vos te pido que te sujetes a él. Es como un equilibrio tan perfecto lo que el Señor establece acá. Ahora, lo que sí implica el hecho de sujetarse. Debo sujetarme porque simplemente es un mandato de Dios. No está sugiriendo el Señor una estrategia de matrimonio. Está diciendo, este es mi diseño, es un mandato y los verbos son imperativos de parte del Señor. Debo sujetarme porque es el modelo que Dios ideó. Cuando no lo hago, distorsiono el modelo del Señor. Debo sujetarme porque me posiciono en un lugar de bendición para mí y para toda la familia. En el libro de Cantares, cuando se expresa esto de la sujeción, dice que ella disfruta bajo los brazos de él, se cubre bajo su sombra como un manzano, como debajo de sus frutos, se deja envolver por él, se cobija en su amor. Me encanta lo que dice Cantares 3:4, que un poco Sergio lo mencionó al pasar, la idea, dice, hallé luego al que ama mi alma, lo sujeté, lo agarré. ¿Saben por qué ella se sujeta? Porque ella sabe que él lo ama. No ama simplemente su cuerpo, va más profundo, él ama su alma y ella lo sabe. Y esto no es justificativo para una mujer, pero la realidad es que es muy difícil una sujeción cuando yo sé que la otra persona no me ama, no es tierno, no me cubriría, no es como un manzano, no moriría por mí, no está sacrificándose por mí, no tiene un amor como el de Cristo hacia mí. Debo sujetarme porque reflejo a Cristo de manera maravillosa cuando lo hago. Dice 1 Corintios, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza
de Cristo. Es el modelo de sumisión. ¿Quién es más importante? ¿Dios Padre o Dios Hijo? ¿Dios Padre? No. Es la misma esencia. Ellos son una trinidad, una triunidad. Sí, algo que es difícil de entender. Pero inclusive nosotros en el matrimonio reflejamos la Trinidad. Hay tantas cosas que se parecen en el matrimonio a la Trinidad. Cuando no lo hacemos, distorsionamos ese modelo. Debo sujetarme porque al no hacerlo, importante, no voy contra mi marido. ¿Saben contra quién voy? Contra el Señor. Porque es por reverencia a Cristo. Él es más sabio que nosotros. Debo sujetarme porque es el reflejo de una mujer que está en Cristo. Una mujer que no está en Cristo no haría esto. Debo sujetarme porque de esta manera, ¿sí? Como decía recién, soy de bendición, eso ya lo había dicho, pero algo que capaz que usted se ha dado cuenta, debo sujetarme a alguien que es imperfecto. ¿Alguien tiene un marido perfecto acá? La Solcito, muy bien. Después, Dieguito, me firmás la Biblia, porfa. Ya lo sabíamos todos igual. La realidad es que uno dice, me voy a sujetar cuando sea perfecto. Bueno, eso no va a pasar hasta que sea glorificado su marido. Y quiere que sea glorificado, bueno, le está diciendo la muerte. Porque eso va a pasar cuando se vaya al cielo. ¿Sí? Y la realidad es que son imperfectos. ¿Sí? Y no estamos hablando ni de maltrato, violencia, todas esas cosas, las aclaro. Estamos hablando de imperfecciones, de errores que tiene, está en proceso su marido. Dice, no, pero él no es Cristo, no me voy a sujetar. La realidad es que el Señor está esperando esto de nosotros. Es más, hay muchas realidades aquí entre nosotros. Debo sujetarme porque en el caso de que no conozca a Cristo, esto le llevará a conocerlo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice, asimismo, esposas, sujétense a sus esposos de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Y la realidad es que me encanta el testimonio, después lo puede buscar, de San Agustín. ¿Sí? Su padre no conocía a Cristo. Sin embargo, en los últimos momentos su padre conoció a Cristo. Y él afirma que fue parte por el testimonio de su esposa. Porque uno dirá, che, pero no sé cuántas veces le predicó el evangelio, porque era una mujer muy calladita, pero la realidad es que su conducta, su respeto, su integridad, el mantenerse fiel a ella, a él, lo hizo que conociera a Jesús. Y hay otra solicitud, sujeción, y hay otra parte que dice, no vamos a leer la primera, la leemos, sí, porque es un equilibrio para nosotros. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, que lo leyó Sergio, y que la esposa, ¿vamos juntas? No digo juntas porque no, va. Y que la esposa, lo dijo con amargura, no quiero. No. Y que la esposa respete a su esposo, bien, amén. Mire, si hay algo que abunda hoy es el menosprecio al varón. La burla, la manipulación, la deshonra. La Biblia dice que la mujer es un vaso, ¿sabe qué dice? Más frágil. Eso no significa que el varón es un vaso de plástico. Que como hizo Sergio acá, yo lo tiro y rebota por todos lados y no le pasa nada. Es más frágil la mujer, pero el hombre es frágil. Somos frágiles. Y
Hay chistes sobre hombres y comentarios en el tiempo que estamos viviendo que atentan contra la dignidad y la identidad de lo que Dios pensó con respecto a este diseño. No solamente hay que cuidar de comentarios a sus esposos, también a sus hijos. Ah, estás llorando como nena. ¿Qué son esos comentarios en nuestras casas hacia los varoncitos? Estamos formando personas, ¿sí? Y cualquier comentario puede, sin duda, herir su identidad. No lo menosprecie a su esposo. No lo compare. La comparación es odiosa. Le hace pensar, ¿sí?, al marido que usted no está satisfecha con él. Valore lo que él hace. Hónrelo públicamente. Le encanta eso a los varones, ¿no? Digan amén, por lo menos. Che, ayúdenme, yo me siento re solo acá. Después no sé quién me va a saludar. En vez de salir por allá, voy a salir por allá. Pero la verdad es que el Señor lo creó así, el hombre, y no estábamos hablando de levantar el orgullo y nada más. Dígale, gracias, qué lindo, qué bien te sale esto, qué bien, qué bueno que sos para esto. Honre lo que hace, ¿sí? Si no, ¿quién se lo hace? ¿Sabe qué peligro que no lo haga usted y que lo empiecen a hacer otras? Y no hay justificativo para los varones, tampoco, no estoy diciendo eso, pero usted es la que está ahí para honrarlo, para valorarlo. Préstele atención a las cosas que él dice. No lo interrumpa permanentemente. Mire, yo no me hago el realizado acá en el matrimonio, estamos todos en la misma, estamos todos remando en la misma. No es que yo voy en una lancha aparte y que yo tengo el mejor matrimonio. Estábamos charlando con Pau ayer y se está grabando. Bueno, mando un saludo de paz. Y nos pusimos a charlar a la noche y decíamos, hoy nos hicimos unos chistes que no debíamos hacernos. ¿Le ha pasado alguna vez que nos dijimos algo que esto no corresponde? Y sí, ¿por qué? Porque estamos trabajando en esto. Pero conformarse y decir, bueno, yo soy así, no lo voy a cambiar, yo nací así. Bueno, la verdad es que debe ser honrado el marido ahí, respetado en su hogar. Debe enseñarle a sus hijos que hay que respetar también al papá. Y todos debemos respetar, como decía recién, a los varones de la casa. Recién decía a los hijos. Hay que respetar a los abuelos también, ¿o no? Hay que respetar a los cuñados. Hay que respetar a los yernos. Hay que respetar a los suegros. Imagínense un suegro que habla siempre mal del yerno, a la esposa. Sería tristísimo esto. O una suegra que siempre habla mal de su nuera, al hijo. Debemos todos, ¿sí?, hacernos compactos familiarmente para que no entre nada por ningún lado. Y usted como esposa, si habla mal de su esposo, ponga límites. Ponga límites. Esposas, respeten a sus maridos. La profundidad de esto, ¿en qué está? Dice, porque somos un reflejo. ¿Usted se imagina a la iglesia insultando a Cristo? ¿Burlándose de Cristo? ¿Se imagina a la iglesia haciendo pasar por un ridículo a Cristo? ¿Tratarlo como débil, como insignificante? Cuando trate a su esposo, cuando le hable, piensa en esto. Si nosotros pensamos en Cristo, creo que nuestro matrimonio tiene, por lo menos yo, miren, me siento acá denunciado, ¿me entienden? Siento de que hay que cambiar cosas, como hombres, como mujeres. No importa lo que dice la cultura con respecto a cómo deben tratarse hoy hombres y mujeres. Nuestra cultura es del reino de Dios. Nuestros parámetros son celestiales. Somos de otra ciudadanía. Somos extranjeros acá y vivimos con otras leyes.
se impongan las leyes que se impongan en este momento, y va a llegar un momento donde nosotros vamos a estar locos. Pero vivimos bajo los principios del Señor. Y quiere el Señor que los abracemos. Y para terminar, pensaba en esto, cómo es el perfil, qué está esperando el Señor de mí. Como mujer, tal vez alguna se pregunta, ¿cómo es el perfil de una mujer virtuosa? Y decimos perfil porque entendemos que esto es un mapa. Es como cuando usted lee 1 Corintios 13, ¿sí? Y se pone a leer sobre el amor. Dice, oh, yo no amo a mi esposa. Pero la realidad ese es el amor por excelencia. Y uno va persiguiendo eso, ¿no es cierto? Y no nos conformamos a cómo estamos. Y la vara del Señor es allá. Dice, adulterio no es esto, es esto. ¿Sí? Homicidio no es esto, es esto. Dice, amor no es esto, es esto. Y dice, perdonen como yo, dice Cristo. Amen como yo. Y pone el perfil de una mujer virtuosa ahí en Proverbios 31. Búsquelo rápidamente. Pero yo no sé si usted sabía que estos pensamientos sobre la mujer virtuosa en Proverbios 31 son pensamientos de una mujer. ¿Lo sabía? Interesante. Bueno, se está enterando. Yo también. Dice Proverbios 31, los dichos del rey Lemuel, oráculo mediante el cual su madre lo instruyó. ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa, fruto de mis votos al Señor? Ella le está diciendo, ay, ¿qué consejo te doy, hijo? Lo escribió el rey Lemuel, ¿sí? Pero ella dice, ¿qué consejos te doy? Y al principio le va a hablar sobre no gastes tu vigor en mujeres, ¿sí? Ni tus fuerzas en las que arruinan a los reyes. Le habla sobre la sexualidad a su hijo. Le dice, mantenete puro, huí de la fornicación, mantenete en pureza, hijo mío. Luego en el versículo 8 sobre las adicciones le habla. Alejate del alcohol, no te hagas borracho, sé íntegro. Está una madre ahí, ¿no? Aconsejándolo al hijo, como muchas de las madres lo hacen aquí seguramente. Y en el versículo 8 le dice que persiga la justicia, sé valiente, íntegro, defensor, misericordioso. Pero ella no se quiere quedar ahí. Como toda mamá, ¿sí? Yo recuerdo los consejos de mi madre también, ¿sí? Como toda mamá dice, cuidado con quién te casás, hijo. Cuidado, hijo mío. Y me encanta lo que hace esta mujer. Ya va a ver por qué me encanta. Porque tal vez, según la versión que usted tenga, ¿sí? Ahí se ve más claro esto. Pero ella le prepara un acróstico. A mí me encantan los acrósticos, soy fanático de los acrósticos. Hago acróstico para todo, en la facultad tenía acróstico por todos lados, ¿sí? Porque me es fácil recordarlo. Ella le armó un acróstico con el alfabeto hebreo. ¿Saben lo que es un acróstico? Algunos no saben lo que es un acróstico. Muy bien, esto es un acróstico. Miren, lo traje por las dudas, ¿sí? Esto es A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, ¿sí? Todo el abecedario. Ella, con el abecedario, con la A, por ejemplo, un acróstico diría, amo al Señor mi Dios, con la B, bueno, ¿sí? Y así sucesivamente. Ella, con el alfabeto hebreo, le armó un acróstico. Desde la Aleph, ¿sí? A la Tab, que es la última. Son 22 letras. Y ella dice, con la A recordá esto, con la B, ¿sí? Por ejemplo, miren, se lo pongo, es re interesante. Le traje un ejemplo. Esta es la Aleph en el hebreo. Y acá dice mujer, Isha. ¿Ve? Ahí está la Aleph. Así empieza el Proverbios 31. La parte de la mujer virtuosa. ¿Sí? Esta es la Bet. Ahí está la Bet. ¿Sí? Y así sigue. Esta es la Gimel. Ahí está la Gimel. La Dalet. Esta es la Dalet. Y así le empieza a armar un acróstico. ¿Sí? Sumamente inteligente, ingeniosa, una maestra. ¿Sí? Es una mujer virtuosa. ¿Sí? Ahora, esto es tan interesante porque él le dice, usted lo tiene ahí, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará?
es más valiosa que las piedras preciosas. ¿Quién la hallará? Las piedras preciosas se hallan en las profundidades, no en la superficie, no son del montón. Es como, son selectivas. Estas mujeres, uno no la encuentra en cualquier lado, va a una fiesta y son todas iguales. No, esta mujer se encuentra en profundidades. Se puede diferenciar claramente de todas. Ella es como un rubí, en ella hay riqueza. Tenerla a ella ya es una riqueza, tenerla a ella ya es ser rico. Busca a alguien así, le dice. Alguien así busca. Y dice ahí en el versículo 11, su esposo confía plenamente en ella y no necesita ganancias malavidas. Ella es digna de confianza, es fiel. Ella transmite confianza en el matrimonio. Dice, ella es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Todo lo que ella ofrece como fuente es bueno. Todo lo que hay en ella, todo lo que ella da, es bueno. Me encanta lo que dice, todos los días de su vida. Parece como un pacto matrimonial. Ella recuerda cuáles son sus votos, cuáles son sus pactos al Señor. En la muerte, en la enfermedad, en la vida, riqueza, escasez. Siempre, todos los días, ella se brinda. Y me encanta, bueno, podríamos leerlo todo, es un alfabeto realmente, pero quiero que me acompañe al final, porque me encanta, por ejemplo, el versículo 27 dice, le invito a que lo lean en su casa, por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, pero dice, está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Cuando usted lee todos los versículos anteriores, ustedes van a ver a una mujer que tiene capacidades económicas, capacidades de gobierno también, tiene capacidades de negocio. Ella agarra un terreno, lo vende, planta una viña, ella sale y busca los mejores precios para el abrigo. Es más, usted dirá, pobre mujer, anda andrajosa por la vida. No, ella se viste de lino y de púrpura, ¿sí? Ella está preocupada. Y usted se fija y hay un énfasis, mujeres amadas, queridas, hay un énfasis en ella, más allá de que tiene muchas actividades y hace muchas cosas afuera, ella es una atalaya del hogar. Ella puede ver todas las necesidades que hay. ¿Por qué? Porque también hasta cerebralmente el Señor ha hecho a la mujer que pueda realizar multitareas. El hombre tiene una cajita y ya está, no nos pidan más cosas, ¿sí? Ahora, pero la realidad es que ella lo puede, pero tiene un énfasis allí. Y hay que pedirle a discernimiento al Señor para saber cuál es el tiempo de poner nuestras fuerzas en un lugar y no en otro. Y el Señor, sin duda, les va a decir. Y termina muchas mujeres han realizado proezas, pero tú, qué hermoso lo que dice. Pero tú superas a todas. Engañoso es el encanto, pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Ella ha abandonado la superficialidad para enfocarse en lo que perdura para siempre. Ella se ha tomado en serio lo que significa ser mujer. Ella no está jugando. Ella es un pilar en su hogar. Está determinada a ceñirse de toda la fuerza con la que ha sido creada para cumplir el diseño de Dios. Ella teme a Dios. Por sobre su marido. Tiene a Dios allá. Y dice, voy a vivir bajo los principios del Señor. Yo entiendo, hermanas, que puede por ahí sonar difícil esto. Y a nosotros nos suena muy difícil lo que dice con respecto a los hombres. Pero este es el diseño que debemos vivir nosotros y transmitir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Porque esto es precioso lo que el Señor ha ideado y funciona. Esto funciona, pero hay que ser valientes para vivirlo. Y termina diciendo, sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Créanme que esta semana he orado por ustedes, por las mujeres, por los varones no era esta semana. Pero cada vez que me ponía a preparar el mensaje, pensaba en ustedes y oraba. Y daba gracias por ustedes. Es una bendición tener mujeres tan comprometidas en la iglesia.
Y estamos, los varones, todos nosotros, estamos agradecidos por ustedes, agradecidos por las madres que nos han tocado. Son una bendición. Nuestras esposas, hijas, sobrinas, cuñadas, nuestras hermanas. Aquí hay amigas y demás. Y nosotros nos sentimos honrados con tenerlas. Necesitamos de su fuerza. No solamente en la casa, aquí también. Necesitamos de su ánimo, de su fortaleza. Y juntos poder caminar en un mundo que está depravado, está retorcido y vive cualquier otra cosa. Pero si entre nosotros no nos sostenemos, ¿quién lo hará? Por eso honremos el diseño de Dios con respecto a lo que pensó para el esposo y para las esposas. Y vivámoslos. Porque esto es así. Y podríamos decir amén al diseño de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sentimos confrontación, Señor, sentimos ánimo y a la vez hay veces que una mezcla de frustración y encontramos en ti, Señor, nuestro ser. Vos sos nuestro ser. Tanto del hombre como de la mujer, vos sos nuestra fortaleza, Señor. Quiero rogarte, Señor, por los matrimonios específicamente. Que vos nos ayudes. Nos ayudes porque sin la llenura de tu espíritu no podemos, Señor. Sin el ser que es nuestro ayudador, nuestro socorro, no podemos. Nuestras fuerzas son tan inestables, tan débiles, Señor. Nuestro amor, nuestra paciencia es tan débil si no es del fruto del Espíritu. Por eso rogamos para que cada matrimonio se llene de ti, Señor. Se llene de tu presencia. Para que renueven día a día sus votos matrimoniales de fidelidad, Señor, el uno al otro. De compromiso, de amor, de bondad, de empatía. Señor, ayúdanos a poder adquirir de ti, de tu espíritu, solidez profunda para vivir tus diseños. Y que nuestros hijos puedan leerlo, Señor. Que lo puedan ver claramente, Señor, y ellos sean animados también a vivir los mismos modelos y diseños que no son nuestros, son tuyos. No podríamos nosotros tener tan buenas ideas, Señor. Pedimos que nos protejas. Que nos protejas, Señor, y nos ayudes a hacer luz. Bendecí, Señor, también estos símbolos. Que la verdad, Señor, si buscamos modelos de entrega y de sacrificio para cumplir nuestro rol, no los encontramos en ningún lado, solo en ti. Señor, vos sos ese modelo de amor, de entrega, de quebranto, Señor, de humildad. Y hoy día te recordamos. Sos hermoso, Señor, sos sublime. Pedimos que al recordarte salgamos animados a decir: yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser transformado a la imagen de Jesús, sea hombre o mujer. En el nombre del Señor Jesús oramos, Padre. Amén.